En el episodio de hoy tengo el inmenso placer de conversar con Paula Molinari para sumergirnos en el emocionante mundo de la transformación empresarial. Hace 2 años, en conmemoración por los 10 años de la primera edición de su icónico libro El Salto del Dueño, Paula es también autora de otros 2 libros, produjo El Salto, un documental que explora las historias de emprendedores y emprendedoras argentinas que han logrado avanzar hacia la profesionalización de sus empresas. Directora y profesora de los programas de gestión de talento y dueños en la Universidad Torcuato Di Tella, Paula es además presidenta del grupo Welcome, desde donde apoya y lidera transformaciones significativas en personas y organizaciones, alentando la innovación en el ámbito de los recursos humanos y gestionando procesos de aprendizaje de gran envergadura. Paula es además cofundadora del Salto, una iniciativa que busca inspirar y transformar emprendedores y empresarios en América Latina, brindándoles apoyos en sus procesos de profesionalización. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Estoy muy entusiasmada por esta 6ª temporada y la posibilidad de seguir encontrando y conversando con mujeres increíbles y compartiéndolo con ustedes. Espero que me acompañen. Gracias por estar acá, Pau. Tengo millones de preguntas. Gracias, Sabri. No, me encanta. Un placer. Me Igual encanta. no vas a zafar de la pregunta de rigor, después ya tengo todo. Dale. Que es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Yo cuando era chiquita sabía que iba a ser maestra. Ya. Y el tema es que quería jugar a la maestra siempre con humanos. Así que iba recolectando humanos por el camino, vecinitos, mi hermana que ya me odiaba porque la usaba todo el tiempo. ¿A dónde naciste? Nací en Morón, provincia de Buenos Aires, Ok. ahí estuve hasta el año y medio, después Caballito, y en ese momento, o sea, a los 4 años me encuentran en Caballito y iba por todo el edificio Claro. buscando vecinitos para que hicieran... Eso me quería imaginar, porque si era como un ámbito más de campo, era por ahí más simple, pero un edificio No, porteño, bueno, bien. Y después, la otra cosa que recuerdo, ya más o menos cuando tenía 8 años, que lo que más me gustaba hacer, ahí ya estoy en una casa en las afueras de Buenos Aires con campo y mucho jardín, Sí. y yo me iba a explorar el campo y me iba sola con un palo como un investigador y me pasaba recorriendo y explorando. Y lo tengo bien presente. También tenía una casa en el árbol y me subía al árbol y me quedaba arriba del árbol bastante tiempo. Lo tengo bastante presente porque muchas veces pienso que la verdad es que los juegos que tenés en la infancia de alguna manera muestran muchísimo cosas tuyas, y eso lo veo con mis nietos. Vos sabés que Totalmente, es la razón por la cual hago esa pregunta. ok, o sea, y entonces yo lo que identifico, bueno, en mis juegos Sí. es el tema de enseñar, y yo finalmente soy una maestra, digamos, una maestra que busca influenciar. Finalmente el tema de influencia viene, Total, ¿cómo en lo el hago? A ámbito través de académico y no, conferencias, claro. tal cual. Lo hago desde el ámbito académico y, si querés, desde la consultoría, pero siempre buscando influenciar. Quiere decir que de alguna manera es eso, y después también reconozco el tema de la exploración, como de búsqueda de nuevas cosas, como siempre una mirada más de futuro, y que eso de alguna manera se veía en los juegos que yo tenía cuando era chica. Así que de alguna manera me parece que hay una fuertísima relación. Yo encuentro, no sé, de las más de 100, digamos, charlas, mujeres con las que tuve el privilegio de sentarme a hablar, que al final de la conversación, sin duda, hay como ese momento full circle de que esas inquietudes de la infancia nos están tirando ya migajitas, ¿no? Como pistas de lo que se venía después. ¿Qué fue lo que decidiste estudiar cuando te tocó arrancar carrera? ¿Cómo? Mirá, yo viví en una época política muy jodida. La primera carrera en la que me anoté fue letras porque quería ser escritora, pero la universidad cerró a los 4 meses, ¿no?
Y entonces eso quedó como colgado y fue algo que después retomé, pero después de años y años, y finalmente hoy cuando me preguntan, ¿y vos qué sos? Soy speaker, escritora, soy generadora de contenidos, pero mirá cómo, viste, como los puntos se unen, viste, mirando por atrás, ¿no? Así que me quedé sin universidad, después me puse a hacer el magisterio, fui maestra, y después volví a ciencias de la educación. Siempre, ¿por qué? Porque mi idea era, a través de la educación, transformar. Pero cuando estaba cursando, me di cuenta que el sistema educativo era un vehículo que tenía poca fuerza y que había mucha más fuerza en el mundo de las empresas. ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Cómo me di cuenta de eso? La verdad es que me parecía que las cosas que se le enseñaban sobre el sistema educativo eran muy básicas y tenían eh, poca profundidad o estaban poco ligadas a cambiar el mundo, ¿no? Okay. Y yo en realidad había cursado, o me había metido en esa carrera mucho más desde el idealismo de la juventud, de necesidad de cambiar el mundo. Y en vez encontraba que hablaban, viste, de los objetivos básicos, una cosa que para mí era un plomo. Y entonces me tocó cursar la materia organización, que era la única materia que había como de management en esa carrera, pero ahí es como de alguna manera me ligo a los clásicos del management, a los que entro por primera vez, leo Peter Drucker, y Peter Drucker, ahí Peter Drucker hablaba del futuro, hablaba de la sociedad como cambiar. Yo decía, acá me están enseñando para una sociedad que ya no va a existir más, ¿no? Entonces me conecté con ese lado y digo, acá hay una posibilidad de entrar por otro lado y poder tener una fuerza de transformación aún mayor. Qué interesante que ya tuviera. ¿Cuántos años tenías ahí? Eh, Debo haber tenido 25. Pero esa, ¿no? Como esa claridad de que vos querías trascender como más, no digo vos, sino como llegar a un nivel mucho más macro, no era la intención de decir, por ahí, bueno, no sé, le enseño a esta y esta persona, sino esa transformación como más sistémica, se me ocurre, como Sí, más... yo siempre iba a transformación de la sociedad, transformación del ecosistema. Es alucinante. En tu casa... O hacer un mundo mejor, Claro. qué sé yo, tenía 18 años y pensaba, ay, por ahí soy maestra en Jujuy y me voy a enseñarle a los chicos de Jujuy para que puedan hacer que Jujuy sea un lugar productivo, qué sé yo. Siempre... Ahora, ese involucramiento era un poco por la coyuntura de la época. ¿Lo mamaste? ¿Había en tu casa, no sé, después, tus padres tenían algo que ver? ¿Eran mis personas? padres nada. Nada. Para mis padres yo estaba totalmente pirada. Claro. O sea, ¿cómo no se me ocurría pensar en tener un auto lindo? Ese tipo de cosas. O sea, de ahí no lo sacaste. No. No, yo creo que tiene que ver, o sea, después cuando crecí, obviamente leía, o sea, era una época en que todos los jóvenes estábamos muy efervescentes, Sí. entonces, tanto desde el ámbito educativo como qué sé yo, en otros ámbitos, leíamos lecturas que eran revolucionarias, y si querés, el libro de cabecera de Las Venas Abiertas de América Latina, Claro. y bueno, y nos formamos de esa forma, con lo cual a mí es como que el tema de yo soy uno de los que va a llevar adelante el cambio, o la generación que va a llevar adelante el cambio, era algo que yo lo vivía en carne propia. O sea, no, ni me lo pregunté por qué, ni me lo cuestioné por qué, pero es ahí como que me atravesaba totalmente. Te sentías responsable y parte de ese totalmente, cambio. Totalmente. Qué interesante. Y ahí cuando descubriste el management y las empresas y los sistemas, ¿cómo fue que dijiste, ok, transformo esto? Bueno, no creo que hubiese mucha gente. ¿A dónde saliste a buscar trabajo, por ejemplo? ¿A dónde te imaginaste empezando a ejercer ese cambio? No, yo en realidad yo fui bien emprendedora, tenía primero una pequeña empresita de profesoras de idioma, ahí no hacía mucha transformación, y después entro y me desarrollo profesionalmente en Grupo Techint,
que ahí fue como el lugar donde realmente aprendí temas que tenían que ver con cambios de organizaciones, porque me Claro. tocó la época de las privatizaciones, entonces eran continuos takeovers, entonces tema de cómo generar nuevas culturas, y fue como el caldo de aprendizaje de lo organizacional. ¿En Techín qué hacías? ¿Estás en Era recursos humanos? recursos humanos. Primero como responsable de capacitación para todo el holding y después con otras áreas. Y después de ahí me fui a Claro como directora de recursos humanos, y después de ahí volví al mundo emprendedor con Wellcome, que Wellcome desde su origen tiene el objetivo de transformar, o sea, ayudar a las empresas en las transformaciones de las organizaciones y de las personas en las organizaciones. Quiere decir que hace 25 años que estamos trabajando y siempre con la misma misión, que es ayudar en la evolución. Y fíjate que después aparece el salto, y el salto es lo mismo, es evolución. Con lo cual, la verdad es que yo he tenido siempre un propósito personal, y cuando he generado proyectos han sido siempre ligados al tema de la evolución. ¿Cómo es que te das cuenta desde una compañía tan grande como Techin que en realidad tu interés podías sumar mucho más en, no sé, empresas más chiquititas o familiares o emprendedores y como sumar desde ese lado y no decir, bueno, tal vez quiero salir y seguir modificando grandes empresas o ayudando en la cultura o cambiando esas culturas de esas grandes empresas? ¿Por qué te fuiste de algo tan grande y establecido a decir, espera, quiero ayudar a profesionalizar como me estás contando? Bueno, no solo a profesionalizar, porque desde Welcome también tenemos como clientes a empresas grandes, ¿no? Pero el tema es que yo siempre tuve un perfil emprendedor. Entonces, a mí el tema de la comodidad de la empresa no era un tema. Si yo sentía No que te podía... atraía. No era un tema que para mí fuera una cosa valiosa, cosa que, qué sé yo, a mi papá cuando le dije que me iba de Techín me dijo, vos estás totalmente loca. ¿Cuántos Eh, años habías estado? no estuve mucho tiempo, habré estado 11 años. Pero en Bueno, realidad a mí me iba sí, sí, espectacular claro. y tenía un carrerón, pero bueno, trabajaba todo el día, un montón de de horas. En el medio estaba pariendo hijos, y yo sabía que tenía que volver a un mundo más emprendedor, ¿no? Aparte eh, porque yo no la voy con la burocracia. Y por otro lado, tampoco me llevo bien con a veces decisiones corporativas que hacen que uno tenga que hacer cosas o decir cosas con las que no está de acuerdo. O sea, hay un tema como mis valores no son negociables, Claro. ¿entendés? Entonces el mundo corporativo en eso es jodido, porque una de las cosas que tenés que hacer en el mundo corporativo es alinearte. Y bueno, yo no soy muy disciplinada. Y ahí, ¿cómo encarás eso ahora con los, tanto los clientes grandes como los que son Yo sigo chiquitos? siendo poco disciplinada. Pero a la hora de aconsejarles Bueno, hacia una de adentro. las cosas que yo creo que forma parte de quizás los valores personales que me identifican es que yo digo lo que pienso. Y si decir lo que pienso hace que pierdas un cliente, bueno, lo lamento, pero yo no, o sea, a mí me parece que la gente me pregunta a mí para que yo diga lo que pienso. Entonces, eso me parece que es No, con sí. respecto a vos está clarísimo, con respecto a, no sé, por ejemplo, se me ocurre pensar las empresas familiares cuando empiezan a crecer y sienten o desean, como decir, bueno, ok, quiero que entre otra persona, o que crezca o que pegue ese salto, ¿cambian esas condiciones o no? ¿El dueño sigue teniendo el mismo poder de decir todo lo que piensa? ¿Eso es productivo, es un aporte o a veces no lo es? Estoy cuestionando, no, 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 no. bueno, en las empresas de dueño, donde las Sí, transformaciones son muy complejas, pero muy complejas, eh,
las que evolucionan, las que se transforman, son aquellas que tienen dueños o dueñas que son capaces de aprender y evolucionar ellos mismos. Si no hay posibilidad de aprendizaje personal de los dueños y dueñas, no hay, no hay crecimiento, cuesta no hay invertir, digamos, ¿entendés? Claro. Y te encontrás en situaciones donde en realidad hay empresas que tienen perspectivas muy buenas, que son minas de oro, o que tienen una segunda generación que está lista para agarrar la posta, pero el dueño a dueña no cambia. No hay, el pronóstico no es bueno, con lo cual, ¿qué tenés que esperar ahí? Que pase a mejor vida, digamos, porque si no, y de hecho, a veces ocurre eso. La situación de transformación llega cuando esa persona no está más porque se pueden cambiar cosas. Es durísimo. ¿Por qué es durísimo? Porque finalmente la transformación organizacional está ligada a la transformación personal. Y nosotros sabemos que no todo el mundo evoluciona. O sea que el cambio personal es complejo porque como especie no estamos hechos para el cambio. O sea, nuestro cerebro tiene como objetivo hacernos sobrevivir y para hacernos sobrevivir, ¿qué hace? Repite. Entonces, una especie, el humano, que no está hecho para el cambio, en una situación de contexto hoy donde si no cambias no sobrevivís, en empresas familiares, empresas de dueño que necesitan una evolución para dar ese salto a jugar en otra liga, pero hay un montón de dueñas y dueñas que no lo pueden hacer, pero que no lo pueden hacer. Cuando llegan a vos, en realidad hay un deseo como de hacerlo y a veces eso no lo logran. No lo logran por un tema de dificultad. Claro. Y si vos lo ves en el documental donde hay 4 casos de empresas, lo que atraviesa los 4 casos de empresas que evolucionaron es que vos escuchás a dueños y dueñas contándote y entonces me puse a aprender tal cosa, entonces iba al coach o me metí en... O sea, cómo es gente que busca... Sí, que se involucra y está dispuesta a cambiar. Claro, está dispuesta a hacer cosas distintas, porque si no estás dispuesto a hacer cosas distintas, la empresa no evoluciona, porque justamente tenés que correrte del rol que tuviste hasta ahora y meterte en otro, que requiere aprendizaje, requiere riesgo, digamos. Entonces ese es un desafío que es grandísimo, grandísimo. Y de hecho hay casos donde vienen los dueños o vienen los hijos. Muchísimas veces cuando vienen los hijos y me cuentan situaciones donde yo digo, y me dicen, ¿y qué me recomendás? Y a mí me sale, andate, ¿viste? Claro. Pero hubo casos en los que vos pensaste, ponele que no iban a cambiar y te sorprendió. O en general medio que ya lo anticipás y se cumple la profecía. No, vos ves, o sea, tenés señales como de que hay posibilidad de cambio, como tenés señales de que no hay posibilidad de cambio. Por ejemplo, cuando yo conocí a Pepe Zucardi, Pepe vino a mi oficina y me dijo, yo tengo miedo de ser un obstáculo para mis hijos, ¿cómo me podés ayudar para que mis hijos ocupen un lugar, el lugar que tienen que ocupar? Entonces vos decís, chapó, ¿viste? Claro. Entonces es él ya cuestionando su propio rol. Sí, percibiendo que había que hacer algo. Y tenés otras situaciones donde viene el dueño, la dueña y te dice, pero delegar es muy difícil porque cómo controlás la gente, te puede robar. Claro. Acá, viste, está muy cerrado a pensar otra cosa, ¿no? Cuando el primer libro fue El Salto, ¿o no? El primer libro fue Turbulencia Generacional, que también es un libro que se lee hoy en las universidades, es bibliografía en universidades. ¿Cómo fue ese momento que vos decidiste sentarte a escribir? Acordate que yo iba a ser escritora. Claro. Bueno, yo he escrito siempre, he generado siempre mucho contenido en notas, en capítulos de libro, hasta que, en un momento digo, voy a hacer un libro, que fue Turbulencia, que en realidad tenía como gran intención contar los grandes cambios que iban a producir la generación millennial en las organizaciones y cómo eso requería de líderes nuevos. Libro que fue absolutamente visionario, porque si vos vas al epílogo, en el epílogo, pensá que se salió a la venta en el 2011. Okay. El primer libro en habla hispana hablando del tema de generación millennial.
Entonces yo digo, bueno, me voy a imaginar el epílogo pensando en mi hijo más chico, mi cuarto hijo que es Felipe, cuando más o menos tenga 35 años, 40 años, cómo va a trabajar, daba el 2030. Bueno, ya, hago el epílogo, Felipe se levanta a la mañana y es tal cual ahora. De hecho, o sea, que no va a ningún lado, o sea, que de hecho el año pasado en una conferencia que di virtual, agente de recursos humanos, un señor peruano me dice, no, porque Paula es Nostradamus, porque yo leí el libro en el 2012. ¿Y cómo fue que vos pudiste ver eso? ¿Qué Mira, elementos te llevaron ahí? mira, no había, en ese momento, o sea, yo lo estaba escribiendo 2010, no había ni un paper, ni una investigación de trabajo en el 2030, no existía. ¿Qué había? Había investigaciones de tendencias macro de cambio. Y yo, la verdad, que me encontré con unos autores muy buenos. eh, por ejemplo, Thomas Malnight del IMD, que hablaban del cambio de la sociedad, y de ahí lo bajé al mundo del trabajo. Vos me decís cómo hice, no tengo la más mínima idea. Eso me lo preguntan muchísimas veces. ¿Cómo hago yo para entender, bueno, cómo va a cambiar el trabajo, cómo la gente va a querer trabajar, cómo puedo hablar de acá en adelante? No sé cómo es, pero yo lo que pasa es que observo y veo tendencias. Las tendencias, ¿cómo son? Son como si fuera en un campo y vos ves en el campo que surge algo que tiene otro color. Entonces vos esas cosas las tomás y cuando ves, surgió algo que es colorado, uy, allá también surgió algo que es colorado. Tomás los colorados y decís, tendencia. Ahora yo lo hago en automático, Claro. ¿está bien? Pero la verdad es que Pero en ese momento ponele qué fue lo que te dio el hint de lo que iba a ser hoy no, en el 2030, los millennials. La observación, bueno, tengo 4 hijos millennials, que no es poco, pero después el estudiar las tendencias macro de cambio y entender cómo los millennials un, eran los abanderados de una época de transformación. Entonces yo medio me salí del modelo generacional, que dice una generación hace esto, otra la otra, que es medio descriptivo, sino que yo tomé los millennials como un quiebre en la sociedad. ¿Un quiebre por qué? Porque se impone el bienestar, empieza a ser central el tema de la calidad de vida, el trabajo deja de ser lo prioritario, o sea, como... Y eso que no sabías que se venía una pandemia también. No sabía, y sin embargo, yo empecé a dar conferencias que hablaban de la ola hawaiana, mirá para atrás porque se viene la ola hawaiana, y entonces en las conferencias estaba la ola, ¿no? Cuando empieza la pandemia, un director médico de un lugar muy grande me escribe un WhatsApp y me dice, ahora llegó la ola. Así que inmediatamente, o sea, yo hablaba de, viene una ola, viene una ola, viene una ola. En realidad la ola a la que yo me refería era la de, se resignifica todo en la sociedad. Se resignifica el trabajo, se resignifican las relaciones, se resignifica las marcas que son importantes y por qué son importantes, todo se resignifica. Pero bueno, también se resignifica la seguridad, ¿eh? Y también la globalización te trae cosas como la pandemia, ¿no? O las catástrofes climáticas por el calentamiento global. Pero bueno, esa ola de la que yo hablaba, este director médico inmediatamente la identificó, la sintió en su vida personal como la pandemia, ¿no? Increíble, ahora vos obviamente lo tomás natural desde chiquita cuando decís que te ibas al campo y observabas, claramente sos una persona con una capacidad de observar y ver más allá por ahí de lo que la media. ¿De dónde te nutrís? O te quedás como mirando, obvio, mirabas a tus hijos en este caso, pero hoy en día y en general, como te das cuenta tu modus operandi. Vos sabés que muchas veces me hacen esa pregunta y yo no lo sé. Yo lo que sí te digo es que yo soy muy curiosa, muy curiosa, y de pronto soy de meterme en lugares donde vos decís, ¿qué estás haciendo escuchando esto? ¿No? Como fuera de tu contexto, claro, lógico. Fuera de contexto, y estoy siempre leyendo cosas.
y soy muy observadora y estoy siempre escuchando y trato siempre de sacar patrones de las cosas que veo. Entonces, por ejemplo, ahora me están enseñando muchísimo mis nietos, o sea, yo ya veo a mis nietos funcionar y me doy cuenta de qué va a pasar con el, o más me doy cuenta, empiezo a pensar qué va a Sí. pasar en el trabajo con la generación de ellos, que es la generación alfa de los nacidos después del 2010. ¿Qué va a Eh, pasar, crees? y, por ejemplo, te cuento una anécdota con Manu. Manu, que tiene ahora 14 años, el año pasado, ok, obviamente son súper mega tecnológicos plus, ¿no? Inteligencia artificial y Claro. todo lo que quieras. El año pasado me hice para las vacaciones de invierno, che, Pau, me dieron un trabajo para ser el profesor de historia, un trabajo que es una taradez, una taradez, sí, porque tenemos que ir a Plaza de Mayo, me tengo que sacar una foto con el monumento a la bandera, una con tenemos que entrar al Cabildo, una foto dentro del Cabildo, una en la puerta de la Casa Rosada, y yo digo, bueno, qué bueno, aprovechamos y vamos a dar una vuelta. Y me dice, es totalmente ridículo, porque yo entro en 3D y Claro. puedo estar ahí y me saco la foto ahí. Y no Sin ir. gastamos en nafta, en plata para comer. Y si querés podemos leer algo que tenga que ver sobre eso. No entiendo por qué te hace ir. Es una pérdida de tiempo total. Entonces, vos fijate cómo el estar se resignifica. Con lo cual, esa va a ser la generación que va a trabajar todo en el metaverso. O sea, el mundo híbrido termina con esa generación, porque estés o no estés va a ser lo mismo. O sea, porque te vas a interactuar a través de tecnología que te va a permitir ver al otro en 3D y no necesariamente va a estar al lado. Así que olvídate de esta situación para dentro de 10 años, porque la tecnología te va a permitir otras cosas. Igualmente, la sensación que vas a tener va a ser exactamente la misma. Eso es lo Y vas a poder interesante, claro. entrevistar a alguien que está en Australia. Sí, hoy lo hago por Zoom y me da un poco de pena porque me pierdo este encuentro físico que a mí me parece que es interesante, mirarse a los Ujú. ojos, ver la gestualidad del otro, pero si vos me asegurás que no va a cambiar la sensación, vos decís que va a ser como, Va a recuperar el mundo 3D. sí, Obviamente vas a tener que aprender a mirar a los ojos desde desde allí ahí. y muy probablemente si vos digas, no, bueno, en realidad quiero conocer más a mi novio, optes por otro tipo de Claro, relacionamiento, ¿viste? esperemos, Pero no, no se sabe. nunca se sabe, ¿no? Igual, perdón, yo te fui como llevando afuera y quería saber cómo fue cuando arrancaste la idea de escribir, porque me decís, participaste en otros libros Sí, y entonces finalmente, en un momento yo pensé, bueno, este tema de los millennials yo lo entiendo muy bien. No leo ningún libro en español, voy a tratar de apurarme y generar algo. Y aparte que esté basado en una pequeña investigación, nosotros normalmente hacemos investigaciones que aportan valor. Entonces hicimos una sobre cómo los millennials, qué desde características. Welcome, Sí, cuando digo nosotros es porque yo propongo un tema y sí, somos sí, varios los que trabajamos. Ahora hicimos hace poco una sobre trabajar en el contexto híbrido, por ejemplo. Entonces sí que tienen que ver con, bueno, preguntas que se hace uno. ¿Qué tipo de jefes van a ser los jefes que quieren los millennials? Hicimos esa. Y bueno, y entonces con eso me senté e hice el libro muy rápidamente. Me acuerdo que en esa época me iba a dar clases a Ecuador, perdón, una semana. Estaba como 10 días dando clase en una universidad en posgrado en Ecuador. Y claro, eran 3 horas de clase, 4 horas de clase diarias. Y el resto yo escribía. Creo que de quiero. Ecuador no conozco nada, ¿está bien? Nada, solamente el restaurante del hotel, digamos, no era nada. Escribía y la verdad que para mí hacer el primer libro, que fue Turbulencia, fue un orgullo muy grande porque tenía que ver con ese aspiracional inicial y me sentí muy, muy orgullosa.
Y me di cuenta que la verdad que me gustaba, y aparte de lo que me di cuenta era también que el libro tenía una capacidad transformadora más allá de mi persona, y que era como que vos creabas el libro y después pasaban cosas que vos no podías controlar y que eran bárbaras y que te sorprendían. Entonces dije, voy a generar más contenido, porque obviamente genero contenido y ese contenido se independiza de mí y tiene posibilidad vida propia. de andar por ahí, ¿no? Ahora, cuando vos escribiste el libro, ¿lo habías pichado para que te lo publique alguien? ¿Lo ibas a publicar vos? ¿Cómo? Porque No. Ahí conseguí la editorial que me publica, que es Temas, que es una editorial que está relacionada al mundo universitario. Entonces, en esa época, ahora cambió Temas, pero en esa época publicaba textos de profesores del IAE. Okay. Y entonces había llegado a Ditela con una propuesta. Entonces yo dije, sí, yo tengo un libro. Y de hecho, Turbulencia, que debe ir por la 9ª edición, es bibliografía en muchas universidades, se vende también en Amazon. Y hoy se estudian en las universidades el tema generacional por Turbulencia. Y hay chicos hoy que están haciendo tesis todavía con Turbulencia, cosa que yo ni me imaginé que el libro iba a estar vigente tanto tiempo. Pero como salí del modelo generacional y me fui más al cambio de época, la verdad es que todavía sigue vigente, ¿no? Después de eso vino El Salto, después de eso vino Desencajados, después publiqué 2 series de libros que se llaman minibooks, pequeños libros de liderazgo, que son finalmente 12 títulos, que yo los edité y los escribieron la gente de mi equipo, y yo hice la edición de todos ellos. Y el último libro es de cocina. Me encanta. ¿Y qué pasó ahí? ¿Porque te gusta cocinar? Porque yo en la pandemia estaba tan aburrida, pero tan aburrida, bueno, que así como vos te pusiste a estudiar, Sí. ¿yo qué hice? Me armé una escuela de cocina por Zoom. Entonces le decía a la gente, comprate tales y tales ingredientes, hoy a la noche cocinamos varénicos. O sea, las recetas de mi casa, o sea, lo que se come en la casa. Pero ¿quiénes formaban parte? ¿Eran amigos en ese Amigos, grupo? la gente del laburo, o sea, la gente más cercana. Entonces yo les decía qué comprar, ponía la compu y a las 8, empezábamos a cocinar y decía, bueno, ahora agarren esto. Y vos veías en todas las pantallitas todo el mundo, uno que decía, mirá, no vayas tan rápido, ¿no? A las 9:30 estaba todo el mundo comiendo lo mismo en todas las casas. Espectacular. Fue espectacular. Yo, y como idiota no lo grabé, ¿sabes? Pero hice 14 de estos programas. ¿Nadie lo grabó? No, Ninguno de los participantes. No, totalmente tonta. Bueno, ni se me ocurrió. Está bien, viviste el momento. No, yo la verdad que estaba tan... ves que esa es otra forma de influenciar. Yo lograba que en todas las casas comieran lo que yo había dicho que había que comer. Es más, había logrado que gente que nunca había cocinado en su vida cocinara. Sí. Bueno, en pandemia se lograban esas cosas, ¿no? Entonces, cuando la pandemia estaba por terminar, tenía un montón de material. Claro, ¿entendés? de esas 14 recetas. No, en cada uno de los eventos era más de un plato. Ah. Era entrada y plato principal, o plato principal y postre. O sea, era así que tenía... Entonces dije, acá tengo otra cosa, y es generar un libro que tenga que ver con lo que comemos en casa para que le quede a mis nueras y a mis nietos. ¿Tenés todos varones? Tengo 4 hijos varones. Mira, yo tengo 3 varones. Ah, mira. ¿Y? 3 nueras. No, todavía no tengo nueras. Bueno, ya vas a tener. Bueno, tendré. Y voy a tener nueras, nueros, lo que venga. Pero que viene la 8ª nieta. Te felicito. Porque mis hijos son muy productivos. Sí. O sea, esa cosa así de familia italiana. Así que bueno, hice un libro que se llama Las recetas de mi familia, que es lo que se come en casa todos los domingos cuando vienen todos a comer. Que también hay un rito, y es que cuando son los cumpleaños de todos estos, o sea, agarrate que son la nuera, los hijos, los nietos, o sea, que son como 20, cada uno elige el menú que quiere. ¿Y vos lo elaborás? Y yo lo hago. Entonces, ahora, por ejemplo, último fue el cumpleaños de Delphi, que cumplió 5 años, y Delphi quería empanaditas chiquitas de choclo, pizza y no sé qué otra cosa más pidió. O sea, cada uno pide la comida de ahí que le gusta. Me encanta. Entonces es como,
o de, bueno, comemos la comida que pidió Delphi. Y, bueno, no, son esas cosas Me que... encanta escucharte porque es como, tal vez no, ¿no? No sé, me retraigo, pero lo que digo es, me retracto, es toda tu vida como profesional, ese es un aspecto que uno por ahí no pensaría que tenés, el de estar cocinando, el de, sí estás enseñando, pero es lindo ver cómo sí se puede como conciliar ambas cosas, que parece como una obviedad. Sin embargo, yo creo que venimos también escuchando tanto de, bueno, que la mujer cuando se dedica a su laburo es 100% ahí y que es difícil las dos cosas, o mantener el equilibrio y la maternidad, y como te escucho a vos que decís, desde Techín teniendo los chicos, después emprendiendo en tantas áreas, escribiendo. ¿Qué pensás que son como, no te quiero decir como cuál es el secreto, no es eso, pero sino para vos cuáles son como los ejes en donde estas cosas son transversales y en donde no necesariamente, y ahí vos sos la que acomoda y cómo si lo tuvieses que explicar y aconsejar, Mira, ¿qué yo sería? siempre lo que encontré, y esto lo viví con mis hijos, hemos tenido varias conversaciones a lo largo de la vida sobre esto, es cuando uno hace algo con pasión, la verdad transmite la pasión a los hijos. Eh, Me acuerdo, o sea, mis hijos cuando eran chicos, yo trabajaba todo el día, era el momento en que uno iba a trabajar al centro, pero bueno, siempre los he acompañado en todos sus proyectos, pero ellos sabían que tenían una madre que amaba lo que hacía y que yo lo acostaba a los pibes que estaban en edad de primaria, se iban a dormir 9:15, son una madre también con reglas así medias rígidas, 9:15, yo 9:30 estaba estudiando. Y me quedaba leyendo, haciendo cosas hasta las 12 de la noche todos los días. Entonces esa cosa, los hijos, cuando les he preguntado, la vivieron como la fuerza de las pasiones. Entonces todos eligieron mujeres que laburan, valoran muchísimo todavía mis proyectos y todo lo que hago. Qué sé yo, mi hijo Tommy me dice que yo salgo a caminar, hago un paso y escribo un libro, ¿viste? Como que o sea, sí soy de muchísima capacidad productiva, digamos. Eh, pero eso ha sido algo que es un condimento muy favorable en la vida de la familia, que es el poder disfrutar de las pasiones y el tener un trabajo como pasión. Eh, entonces siempre he estado diciéndoles a mis hijos que busquen sus pasiones y que hagan lo que es importante para ellos. Sí, que además es lo que uno dice, pero sobre todo lo que uno hace, ¿no? Y te han visto Totalmente, haciéndolo. totalmente. Y nunca a lo largo del camino dudaste de eso, como por momentos decir, no, 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 porque no. está bueno hablar de eso también. A veces hay como esa culpa No. inventada, No, ¿no? no, no. Pero que uno se Sí, pero acuérdate que autoimpone. yo soy poco disciplinada. No, mi madre me decía madre abandónica. Sos una madre abandónica. O Ok, sea, pero mi ahí no te madre era muy dejaste. muy old fashion Sí. y la verdad que no se me movía un pelo. Ah, eh, no, y he tenido épocas de, la verdad, muchísimo trabajo. La única cosa que sí en algún momento sentí era que para tener todos los platitos dando vuelta había un costo personal muy grande, porque de pronto, que sé yo, había una época cuando estaba en la que hoy es Claro, que tenía una oficina en Córdoba, me levantaba a la mañana, me tomaba el avión, iba a Córdoba, de Córdoba, o sea, Claro. o me iba de viaje, dejaba en mi casa la comida en el freezer para la mediodía y la noche todo determinado que comía todo el mundo. Tiene una capacidad de organización que ahora ya no la tengo porque, bueno, ya he perdido esa capacidad organizativa, Sí, o pero necesidad de control, tal vez. sí, La pero alargaste. imagínate que no era la época que no había teléfono celular, vos te Sí, sí, ibas sí. afuera y no podías llamar porque era carísimo, entonces era como que tenías que organizar para que todo funcionara. Pero bueno, yo con esa capacidad de organización siempre pude hacer que las cosas funcionaran. Eh,
Y la verdad que todavía sigo inventando, o sea, tengo 2 minutos libres, se me ocurre algo nuevo que hacer, o sea, y si no tengo algo que hacer, me aburro. O sea, me aburro en el sentido que a mí me gusta hacer cosas. Sí, te auto challengeás, ¿no? Te Claro, sí. auto. O ayudar a otro, digamos, Sí, eso está o clarísimo. ayudar a otro, pero tengo que tener proyectos. Si no tengo algún proyectitito, me lo invento, ¿no? En ese contexto me imagino que surgió cuando hace 2 años fueron los 10 años del libro del Salto y ahí cómo surgió la idea del documental, de la Bueno, la película. verdad que la idea del documental es porque mi pareja, Edu, es director de cine. Entonces, cuando él fue el que dijo, che, pero el Salto va a cumplir 10 años, y si hacemos una peli, yo dije, ups. Claro. Cosa que me encantó como idea, porque hacer una peli no es tan solitario como hacer un libro. Entonces es generar contenido y generar contenido para inspirar, y la verdad que los dueños de empresas necesitan mucha inspiración, pero desde el lado de la generación de ese proyecto, no es un proyecto solitario como escribir, Ah, claro. es mucho más de equipo. Y ahí encontraste que estuvo bueno el armar Espectacular. equipo para eso. Espectacular, así que aparte fue un equipo que se fue a filmar a Córdoba, a Vanessa, se fue a Mendoza a filmar a los ¿Cómo Zucardi. elegiste los que Y los participaban? casos tenían que ver de alguna manera con alguna intervención mía con ellos o gente que la había conocido bien o que la había coachado, o sea, eran casos que yo ya conocía muy, muy bien y que decía, acá hay algo para contar. Y todos estuvieron de acuerdo en Sí, participar. obviamente, Súper. sí, obviamente, todos. ¿Qué crees vos que es como el mayor desafío? Bueno, hablamos un poco de esto de la voluntad de cambiar, ¿no? Que tiene que tener como un dueño cuando se quiere como agrandar o pegar ese salto. Pero me interesa como distintos puntos desde distintas áreas, porque ponele, es lo mismo alguien que está emprendiendo, cómo hace para seguir y decir, bueno, persisto en esto, cómo sé si vale la pena seguir o no, porque la verdad es que en general cuesta un montón el arranque, versus la instancia de, bueno, cuando una empresa ya está establecida y el salto es otro, ¿no? Bueno, tenés distintos momentos evolutivos en las empresas, todos plantean desafíos, y la cosa que tienen en común esos momentos es que todos son un aprendizaje para el emprendedor o dueño, o sea que volvemos a lo de antes. Quiere decir, la evolución de las empresas está ligada a la evolución personal. Y como decíamos antes, la evolución personal no es un tema sencillo, es un tema complejo, donde hay gente que sí tiene la capacidad de aprender, porque todos estos aprendizajes implican desaprender cosas, ¿bien? Ese aprendizaje se llama técnicamente aprendizaje transformacional, así lo llamó Edgar Schein, y es cuando vos tenés que desaprender para aprender algo nuevo. Quiere decir, tu agenda de 8 horas, que hoy es así, la tenés que transformar por otra agenda de 8 horas, donde eso que tenías antes no está. Pero aparte tenés que hacer que eso se haga. Bueno, esto que decimos tan livianamente, la verdad es que es complejo. A veces los empresarios te preguntan, ¿y vale la pena? Y no hay respuestas para eso. Por eso, en realidad, vale la pena si está en tus sueños. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿qué es lo que hace que esto ocurra? No es la guita, son los sueños. Si no tenés un sueño de estar en otro lado, no va a pasar. Por eso una de mis frases de cabecera es, si crees que podés o que no podés, en ambos casos estás en lo cierto. Porque te estás cuestionando. Porque la principal barrera son las que te pones vos. Entonces, ¿qué es lo que tracciona todas estas evoluciones? Los sueños. Y de hecho, cuando uno chequea con dueños o dueñas eh, o estás chequeando si es posible tener un proyecto con ellos, lo que vas a chequear es que sueñan.
¿Entendés? Entonces vos encontrás algunos que te dicen claramente, yo quisiera en 5 años hacer esto, yo dedicarme a tal cosa, entonces vos decís, acá hay posibilidad porque hay algo que tracciona, Claro, ¿no? y hay una proyección. Claro, hay una proyección a otra cosa, ¿no? Entonces acá es fácil a esta persona darle metodología porque la persona quiere estar allá. Lo que es difícil es cuando vos decís, la empresa podría funcionar mucho mejor si pasa esto, esto y lo otro, y el otro no lo vive como propio. Esos son los casos donde a veces, como decíamos antes, hay fracaso. Y en general, el que fue un emprendedor con garra, después sigue siendo como un líder con garra, ¿o has visto que no No, necesariamente pasa no, eso? el ser emprendedor no te garantiza que seas buen líder. De hecho, veo un montón de emprendedores seriales con una capacidad de emprender total que para liderar no son buenos. Es más, a veces nos llaman para que les arreglemos los líos que arman, ¿viste? El, Y eso es porque como la pasión está... porque la característica del gen emprendedor, el ADN del gen emprendedor está en la creación de cosas, no está en la gestión, no está en la administración. Entonces vos necesitas a alguien que tenga la capacidad de crear, de generar nuevas alternativas, pero también que tenga la capacidad de ordenarlas, gestionarlas, consolidarlas. Y a veces eso no se da en la misma persona. Por eso es importante cómo este emprendedor se genera equipos donde esa capacidad de ordenar, de consolidar, las capacidades las tienen otros, porque no necesariamente las tiene él. Claro, y es O clave que ella. la que lo reconozca, Es además. clave que lo reconozca, porque si no encontrás, y eso es algo que se ve con mucha frecuencia, emprendedores seriales que abren y no terminan de consolidar nada. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Cargándose una mochila cada vez más pesada, porque todo es decisiones centralizadas donde ellos son absolutamente necesarios. O sea, porque es digamos, el plan perfecto de abro, consolido, y entonces recién abro, consolido, no ocurre nunca. ¿Está bien? Claro. Entonces ves cómo hay emprendedores seriales que están dados vuelta, de que les cuesta muchísimo organizar sus proyectos. Y entonces vos decís, si prosperan ahora, bueno, sí prosperan, pero lo que pasa es que cuando tardan en organizarlos, se da determinada pérdida de valor. O sea, como que podrían ir mucho más rápido. Está clarísimo. Me quedé pensando cuando hablabas de justamente gestionar esos equipos, organizar y delegar y demás. ¿Cómo veías vos los equipos o cómo era conformar equipos cuando arrancaste versus hoy, por ejemplo? ¿Sentís que hay una diferencia un poco dentro del mismo? Sí, obviamente hay una diferencia porque la gente quiere del trabajo otra cosa. O sea, hoy hay determinados planteos que hace 20 años o 30 años hubieran sido impensables, como por ejemplo trabajo desde mi casa o este proyecto sí, este proyecto no, que antes no era así. Ahora, para mí hay algunas cosas que se mantienen y son las mismas. Para ser un buen líder, tenés que conocer a la gente de tu equipo, tenés que poner foco en el otro eh, y, eh, y preocuparte genuinamente por el otro y poner foco en el desarrollo del otro. eh, y hacer que la gente participe porque la gente toma como propias las cosas en las que participa. Pero eso es creencias, ¿está bien? Sí, Puede haber otra valores. persona, claro, que piense de otra forma. A mí me parece que esto es así. eh, por eso es muy importante hacer participar, co-crear con la gente, delegar, tener una política de números abiertos, hacer que todo el mundo sienta que es parte de lo que se está haciendo. Pero eso es como lo creo yo. Podría decir que eso también está ligado a lo que se prefiere hoy en esta época. Pero bueno, siempre es como es creencias,
¿Está bien? Sí, siempre es un set de Es un set de creencias y creencias. valores, Claro, tal cual. es mi sistema operativo. Con ese sistema operativo yo funciono. Entonces, cuando tengo que recomendar a otro, recomiendo desde mi sistema operativo. No, eso está claro, pero también yo pensaba un poco como en este como contexto de hablar del cambio generacional o de qué quieren los que hoy están trabajando, ¿no? La fuerza de trabajo de hoy, que no sé, los chicos entre 20 y pico y 40, que versus hace 20 años, los de 20 y pico y 40, hay esta cosa muy concreta de que tal vez el trabajo no tiene el mismo No tiene el mismo peso de lo peso que que en tenía este antes, pero momento, lo que ¿no? pasa es que el trabajo no construye más identidad como construía antes. Hoy la identidad está construida por todo lo que vos haces, donde el trabajo es una Un pequeña ítem más. parte, pero es una pequeña parte. Antes el trabajo era central en la construcción de la identidad. ¿Y por qué pensás que eso cambió? No, eso cambió porque con el advenimiento de la tendencia macro bienestar, con el mayor foco en qué es lo que te da bienestar en la vida, eh, la escala de valores cambió. Sí, ¿no? Hay como una conciencia también mayor de que uno es finito, de que De el que uno es finito disfrute es y de importante. que uno puede elegir. Porque Totalmente. antes no había, no estaba en el abanico de posibilidades el elegir otra cosa. Mm. ¿Eh? Por eso la gente era como que tomaba una decisión y ahí ya está, Ahí ahí moría. moría en esa decisión. Hoy no es así, hoy vos sabés que, o por lo menos la gente joven tiene claro que tiene distintas alternativas y que y que ellos son responsables de las decisiones. Entonces toman decisiones que tienen que ver con lo que es importante para ellos, pese a que los escenarios están complicados, porque están complicados en todo el mundo. Y sin embargo, la gente joven sigue tomando decisiones. ¿Está bien? Antes no era así. Antes era como que estaba en un mundo mucho más predeterminado, donde se suponía que lo que tenía que hacer la persona era cumplir. ¿Está bien? Bueno, eso se ha modificado notablemente y no vamos a volver a lo de antes nunca más, con lo cual la rotación va a seguir existiendo, y para tener equipos de trabajo estables, uno tiene que generar espacios donde la gente decida todos los días estar ahí. Entonces ese espacio, ese contexto donde la gente decide todos los días estar ahí es uno donde te conozco como persona, te banco en tu vida, compartimos cosas, hacemos cosas que nos importan, etcétera, etcétera. Claro, esa distinción que antes se hacía como, bueno, es un vínculo laboral, medio que ya no es un vínculo. Tal cual, es así. Me encanta. De todos los casos que has visto y ayudado y acompañado en el proceso, me gustaría que cuentes como algún el ideal que te sorprendió y salió bien y algún caso en el que, bueno, quizás no salió como vos te imaginabas y como para tener también un panorama de que, bueno, a veces las realidades no acompañan los procesos que se proponen, o como vos mismo decías, si uno no termina teniendo la voluntad, pero quería que cuentes como dos casos que son para vos icónicos de tu Bueno, te mochila. voy a ir a un caso de persona, porque también pensamos en la transformación y evolución de personas. Y ahí te voy al caso, por ejemplo, de uno de mis viejos alumnos del MBA, que después hizo conmigo otro curso más. A veces yo hago un programa que se llama Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo con grupos cerrados de CEOs, que es para tratar de abrir las cabezas, ¿no? Y ayudar a mirar mejor el mundo que viene. Y él estaba en un rol muy técnico en una organización local, fue nombrado CEO. Cuando a él lo nombran CEO, dicen, bueno, esto es cómo yo abrí mi cabeza y cómo esto generó impacto. Muy buen CEO, y a los 2 años de ser CEO en Argentina, hoy está como CEO en México,
con una planta industrial, con una dotación 15 veces mayor a la que tenía acá. Eh, y bueno, hace poco me hicieron una nota sobre el liderazgo con propósito, y yo lo puse como ejemplo de liderazgo con propósito, y él la leyó en México antes que yo acá, y me dice, leí la nota donde me nombrás a mí y me emocioné. Pero bueno, yo veo lo que él hizo y cómo evolucionó, y el haber y el sentir, o de alguna manera que él me diga que yo aporte algún granito de arena a esa evolución, es una bendición, porque eso te da... El propósito a vos. Claro, tal cual, eso tiene que ver con mi propósito. Entonces, justamente con mi propósito, que es transformar organizaciones y personas. Entonces, eso me da una felicidad, como decir, bueno, las cosas que haces generan, ¿viste? Abren nuevas posibilidades. Bueno, ese es un caso muy, muy bueno. Y lo cuento porque esto ocurrió hace muy, muy poquito, entonces lo tengo bien fresco en la cabeza, y que me generó esa cosa, de qué placer, ¿no? Y casos que no son buenos, tengo un montón. Tengo un montón, pero son un bajón, o sea, pero bueno, tenés... Pero ahí hay gente como con la que vos llegan juntos a la conclusión de que, bueno, esto no es para vos o no va a Algunos funcionar. llegan juntos, algunas veces también una de las cosas que pasan cuando vos buscás transformar y el otro no puede es que te expulsa. Claro. ¿Está bien? O sea, son como técnicas desviadoras. O te digo, me quedé sin presupuesto, ¿no? Que es una forma de desviar y de procrastinar. O, mira, nosotros decidimos contratar a otra persona o no vamos a seguir. ¿Y por qué? Porque estás metiendo el dedo en la llaga, y eso pasa muchas veces. Y no están Muchas dispuestos veces. a curar la herida. Sí, o sea, o ni siquiera Ni la la ven, son ven. mecanismos de defensa. Claro. ¿Está bien? O sea, que la gente no lo hace por mala, digamos, lo hace porque no No, no, puede, claro. ¿no? Y eso pasa un montón de veces, un montón de veces. Por eso es que yo siempre digo, cuando enseño liderazgo, que si uno quiere ser un líder de transformación, tiene que ser muy tolerante a la frustración, muy. Porque el desear transformar hace que la resistencia al cambio se levante del otro lado, ¿no? Claro. Y se manifiesta de distintas formas, como esas, por ejemplo. Me gustaría que digas qué hace falta en un líder, además de esto que acabas de decir, que es interesante. ¿Cuáles serían los otros atributos? Y bueno, el tema del propósito para mí es fundamental, o sea, de líderes genuinos, honestos, que sean coherentes entre lo que piensan y lo que dicen y lo que hacen, y que tengan un para qué que va más allá de ganar un sueldo o de hacer que la compañía gane plata, sino que eh, lleven adelante compañías con propósito, o sea, que busquen impactos positivos en la sociedad. Para mí esto es algo que es fundamental. Y después muy cercano a las personas, capaz de funcionar con estructuras chatas. Me dijiste, escribiendo un nuevo libro? Estoy empezando ahora. ¿Se puede decir? No. De liderazgo, Sí. que tiene que ver con nuevos líderes. Me encanta. Bueno, vas a Justo venir. recogiendo toda la experiencia que tuve con el programa de nuevos líderes y enseñando en la materia de nuevos líderes, o sea, que quede plasmado en un libro. En esa materia tienen que ser todas personas que están en compañías en puestos como muy altos, o pueden ser emprendedores o Pueden individuos. ser gente que gerencie equipos. Ok. En los grupos que he tenido, hemos tenido desde CEOs, directores médicos. Sí, tienen que tener como gente a cargo mucha. Tienen que tener las personas como una problemática. Clarísimo. ¿No? Pero puede ser de equipos pequeños como de equipos más grandes. Bueno, así que espero que para el año que viene esté el libro. Bueno, te vuelvo a invitar en ese momento, me encantaría. Dale, Un buenísimo. placer, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitar y perdón por la tos. No, por favor, un placer. Bueno.